Hola a todos. Hoy explicaré los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas durante 1930 a 1990. Para empezar, si miramos el Perú de hoy, vemos un país dinámico pero también fragmentado. Para entender por qué somos así, tenemos que viajar al periodo de 1930 y 1990, 6 décadas de cambios sísmicos y permanencias tercas que moldearon nuestra identidad. Durante ese tiempo, el Perú pasó de ser un país mayoritariamente rural, gobernado por élites oligárquicas, a transformarse en una nación urbana y masificada debido a las grandes migraciones. Hubo una enorme inestabilidad política, golpes de Estado y democracias frágiles, y crisis económicas profundas. Sin embargo, la gran permanencia fue en la desigualdad estructural y la exclusión de la población indígena y campesina. El punto de quiebre de esta historia ocurrió en 1969 con la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado. Frente a este escenario surge una pregunta clave para nuestra interpretación histórica. ¿Es beneficiosa la reforma agraria? Mi postura en cuanto a si fue beneficioso o no, considero que fue un proceso necesario y sumamente beneficioso en lo político-social, ya que eliminó el sistema semifeudal inhumano y devolvió la dignidad al campesino. Sin embargo, fue un rotundo fracaso económico debido a una pésima gestión estatal. Como primer aspecto político, el fin de la oligarquía y la ciudadanía real. Empecemos por la política antes de 1969. El poder en el Perú no estaba solo en Palacio de Gobierno, sino en manos de la oligarquía terrateniente, los dueños de las grandes haciendas. Ellos eran quienes controlaban los votos, la justicia y las decisiones del país. La reforma agraria fue políticamente beneficiosa porque quebró para siempre el espinazo de esa oligarquía. Al quitarles las tierras, eliminó su base de poder. Esto abrió las puertas a una democratización real y sentó las bases para que en 1979 se aprobara por primera vez el voto universal, permitiendo que los analfabetos, que en su gran mayoría eran campesinos, votaran por primera vez. Cambió el mapa del poder en el Perú. En el aspecto económico, el desplome de la productividad, pero pasemos a la otra cara de la moneda. La economía, aquí el proceso no fue tan beneficioso. La intención era transferir las tierras a cooperativas formadas por los propios trabajadores. Suena bien en papel, pero el Estado falló gravemente. Entregó las tierras sin capacitación técnica, sin acceso a créditos financieros y con una gestión burocrática ineficiente. El resultado fue catastrófico para el agro, ya que las grandes unidades productivas se fragmentaron, la producción de alimentos cayó en pica, el Perú pasó de exportar a importar azúcar y la inflación terminó por derrotar los ingresos de las propias cooperativas. En términos económicos, el remedio agravó la crisis del campo. En el aspecto social, la dignidad, justicia y fin del comunalismo. Finalmente, en el aspecto social, el impacto fue profundamente beneficioso e histórico. No podemos olvidar que en las haciendas peruanas existía el pongaje, una forma de servidumbre donde el campesino trabajaba gratis para el hacendado a cambio de una pequeña parcela para comer. Era un sistema colonial en el pleno siglo XX. La reforma agraria devolvió la dignidad humana a millones de peruanos. El indio dejó de ser un siervo para convertirse en propietario y ciudadano, aunque el colapso económico del campo aceleró la migración masiva hacia Lima, transformando nuestras ciudades en los espacios multiculturales que hoy vemos hoy. Esa migración ya no fue de siervos huyendo, sino de ciudadanos buscando su propio destino. En conclusión, el periodo de 1930 y 1990 demuestra que los cambios estructurales nunca son perfectos. La reforma agraria es el mejor ejemplo de ello, una medida de justicia social impostergable que pagó con un precio económico altísimo por una mala ejecución. ¿Cómo influye eso en nuestro presente? El Perú de hoy es hijo de este proceso. Políticamente ya no existe esa aristocracia terrateniente. Socialmente somos un país mestizo, urbano y con una población que reconoce sus derechos. Económicamente aprendimos a la mala que el populismo agrario no funciona, lo que llevó a que en los años 90 el país girara hacia un modelo de libre mercado que reactivó agroexportación moderna, aunque arrastramos
la deuda histórica de tecnificar el pequeño agricultor. Y por último, interpretar la historia nos enseña que la dignidad humana y el manejo económico responsable deben ir de la mano. Si uno falla, el país cojea. Muchas gracias.